Viviana Urbina, que nos acompaña otra vez en CNN Tiempo. ¿Cómo has estado, Viviana? Hola, Qué bueno José. tenerte nuevamente por acá. Hola, José, un gusto que podamos tener esta oportunidad, ¿cierto?, de informar a las personas sobre este sistema que viene y, en caso que sea necesario, tomar medidas correspondientes. ¿Te parece, Viviana, que para comenzar esta entrevista le pidamos a nuestro director, Carlos Omeña, que levante inmediatamente el mapa que veíamos recién? Porque eso es lo que están indicando los modelos, el satélite, para la primera semana de junio. Esa mancha, y perdón el término coloquial, esa mancha azul con tonos más oscuros, más celestes, ¿es el ciclón del que estamos hablando? Esa mancha azul, como si tú la nombras, son precipitaciones, son lluvias. El ciclón en sí es este movimiento, este círculo que se va girando, ¿cierto? Igual que como si fuese un reloj y se va aproximando al país y que conduce estas precipitaciones previstas hacia Chile durante comienzos de la próxima semana. Es un sistema, es una baja presión que se va a formar dentro de los próximos días, que está prevista por los modelos, aún no está configurada como tal, pero sí nos llama la atención que ambos modelos, tanto el norteamericano, como tú mencionabas, como el europeo, están dando estos indicios de que este sistema podría llegar al país y dejarnos precipitaciones. Obviamente, para algunos puede asustar un poco porque es una extensión muy grande, ¿cierto? Estamos hablando que tal vez es bastante impactante, ¿cierto? Las lluvias que se ven en estos mapas, pero yo creo que más allá del susto que podamos tener es la información que necesitamos para prepararnos en caso que realmente este sistema llegue con esta intensidad que se está previendo hoy. Probablemente Viviana, se va a ajustar, pero... Lo vamos a seguir monitoreando, pero... Me surge una duda en base a lo que tú señalabas anteriormente cuando tú decías, claro, los colores que estamos viendo en la pantalla representan precipitación, pero aquí se agrega un movimiento que está representado por el viento. ¿Pudiésemos hablar de eventuales huracanes en alguna zona de nuestro país o al menos vientos huracanados o aquello se descarta por completo? Yo, haciendo el análisis de este sistema, por el momento está descartado porque para que tengamos un viento muy intenso necesitamos que estas líneas que tenemos aquí, que son las líneas de presión, estén bien juntitas, bien juntitas. Entre más juntitas, eso para nosotros significa viento más intenso. Si ustedes se fijan en este sistema, no se ve un apretamiento tan intenso y eso no nos debería entonces arrojar vientos potentes, como por ejemplo los que tuvimos en este otro sistema actual que dejó hasta casi 140 kilómetros por hora en algunos puntos del sur del país, que sí venía un ciclón bastante intenso. En este caso es una gran área de baja presión. Vamos a tener probablemente precipitaciones en varias regiones del país de manera prácticamente simultánea. Pero claro, ingresa con mucha fuerza a varias regiones de nuestro país y de hecho, Viviana, la imagen, mira, justamente esa, la grafica. Sobre lo mismo yo te quisiera preguntar, Viviana, ¿cuándo llegaría y en qué zonas de nuestro país para graficar el territorio nacional que abarcaría? Mira, por el momento estamos viendo que este sistema llegaría entre lunes y martes al país, se va a comenzar a acercar hacia las costas de Chile y debería dejar prácticamente precipitaciones desde O'Higgins hasta Magallanes. Entonces van a ser más de la mitad del país con precipitaciones por un sistema único. No podemos hablar todavía de un sistema frontal porque todavía no sabemos cómo se va a configurar, a pesar de que inicialmente van a ser con un núcleo cálido, o sea, como una tormenta tropical, que escuchamos que hay ciclones tropicales y que tienen su núcleo cálido, y los sistemas frontales tienen un núcleo frío, están asociados a una masa de aire frío. Pero resulta que la zona donde van a ser este ciclón no tiene temperaturas tan elevadas como en el trópico. Entonces rápidamente se equilibra esta temperatura y pasa a una temperatura más fría, que es acá en la zona del Pacífico Sur, adquiere esa temperatura y se transforma en un sistema frontal en una baja más fría. Y ahí en ese sentido es que nos va a dejar precipitación, a pesar de que no se aprecia por el momento con nevadas de gran intensidad. Sí deberíamos tener algunas precipitaciones bastante intensas por sectores, porque va a traer también ese aporte de humedad, porque viene con ese origen más de una zona un poquito más tropical, llamamos de los subtrópicos. Claro, pero cuando tú dices no traería nevadas, ¿implica entonces riesgo de precipitación en alta montaña que eventualmente pudiese generar deslizamiento de tierra o activación de quebradas?
Si llega con la intensidad que estamos viendo en estos momentos, sí, pero obviamente tenemos que ir evaluándolo porque tenemos varios días, estamos hablando de 5 o 6 días, sabemos que los modelos en general se ajustan más a las precipitaciones con 3, 2 días de anticipación, entonces prácticamente solamente del final de semana, ya el sábado, domingo, vamos a tener así digamos, una asertividad mayor con la cantidad de precipitaciones que irá a traer este sistema. Pero es bastante importante porque va a ser un área bastante grande en el país y, bueno, nos va a aportar con precipitaciones que en algunos sectores podrían dejar algunas complicaciones. Posibilidad de la región metropolitana y Valparaíso, tú hablabas de O'Higgins al sur. O'Higgins al sur. Okay. Para que se mueva al norte es muy difícil porque el movimiento que va a tener va a ser hacia abajo porque en la zona, digamos, centro-norte vamos a tener unas altas presiones, incluso en la vaguada costera durante el final de semana, que va a estar, eso nos indica que el anticiclón por ahí arriba está bastante intenso y eso va a hacer que se desvíe hacia más por el sur este sistema. Entonces, probablemente para el, digamos, centro-norte y norte del país no debería afectar. Viviana, ¿tiene que ver este ciclón que hemos estado revisando en la gráfica, que hemos estado conversando, con la temporada de ciclones o tornados derechamente en el hemisferio norte? No tiene nada a ver porque son condiciones o fenómenos que están formándose en sectores totalmente diferentes. Este viene de una región más subtropical que se llama, que está bajo los trópicos, y la región de los huracanes, que es la región tropical, ocurre prácticamente muy cerca ahí de los 0 grados, ¿cierto?, de la línea del Ecuador, digamos, paralelos para el norte y otros para el sur. Y es en esa región donde se forman, donde están las aguas más cálidas, 27 grados, que es lo que necesitan para formarse los huracanes. Y en este caso estamos hablando de temperaturas de agua de mar de en torno a los 20 grados aproximadamente de la región donde se va a formar. Entonces no podemos catalogarlo como un ciclón tropical. Todavía está en esa discusión. Eso se discute por varios días para identificar si realmente qué tipo de ciclón es. Cuando se actualice tú nos llamas y por supuesto llevamos la información en CNN Tiempo. Y respecto a montos acumulados, ¿se puede hacer un estimativo, al menos a esta altura de la semana o a tantos días todavía, de cuánto podría precipitar desde O'Higgins y hasta el extremo sur del país? Como te comentaba, es bastante difícil dar un monto así digamos, sí, claro, fijo que va, pero las tendencias semanales están hablando que durante la semana vamos a tener por lo menos unos 60 milímetros de precipitaciones en esa región por sobre lo normal. Lo normal en esos sectores, aquí ya hablamos del Ñuble, el Biobío, está en torno a los 15, de los 10 a 20 milímetros en esta época del año. Entonces podríamos acumular en la semana por lo menos unos 100 milímetros tal vez con este sistema. Obviamente es bastante, digamos, apresurado hablar hoy día así un monto preciso, pero sí, podríamos trabajar con eso y obviamente ir viendo las actualizaciones en los próximos días. En Meteorred y en CNN Tiempo. Por supuesto. Viviana, lo último que te quiero preguntar sobre este evento que se proyecta para la próxima semana, antes de hablar de las temperaturas y esta especie, comillas, de primavera que vamos a tener el fin de semana en la zona centro, lo último que quisiera preguntarte sobre este evento en particular, ¿nos va a acompañar prácticamente durante toda la semana del mes de junio, la primera semana del mes de junio? Sí, va a estar bastante, digamos, fijo ahí, se va a mantener girando porque también por el lado digamos, del continente, del lado de Argentina, va a haber una que nosotros lo conocemos como como dorsal, que está asociado a altas presiones y eso va a impedir que se mueva muy rápido hacia el área digamos, del Atlántico. O sea, entonces, va a permanecer. Sí, lamentablemente permanecería ahí girando. Entonces, ¿qué pasa? Pasa una banda de precipitación, pero como va girando todo esto, se van potenciando las otras que vienen atrás y ahí nos van dejando más precipitación y por eso que probablemente podríamos tener acumulado bastante intenso. Tal vez no todo de una vez, pero sí durante la semana podríamos tener bastante. Ya, Viviana, hablemos del pronóstico que se nos viene para las próximas horas. ¿Es cierto que vamos a tener 23 a 24 grados el sábado, por ejemplo, en la zona centro? Más hacia el centro-norte, yo diría que tal vez en Valparaíso, en el interior de Valparaíso, sí podríamos tener esas temperaturas. Aquí en la capital, por ejemplo. Sí, probablemente sí. Y en la capital va a ser, yo creo que hasta los 22, por ahí, tal vez un poquito, con una sensación de más Santiago, en Santiago, exactamente. Vamos a tener una sensación térmica un poquito más alta porque vamos a salir de un periodo así que ha sido muy, muy frío y vamos a pasar a donde las temperaturas máximas van a estar
casi dentro de lo normal. Las mínimas también van a subir, van a ubicarse por ahí por los 10 grados. Entonces se va a sentir más cálido de lo que ha estado. Y obviamente el impacto va a estar más hacia el norte porque ahí va a ser la parte más intensa de la dorsal cálida que se va a proyectar, que es esta... Pero que ha estado presente en los últimos días en Atacama. Sí, ha estado presente, pero ella se va a intensificar durante el final de semana, va a dejar temperaturas ahí que han estado también cercanas a los 30 grados, pero se va a extender un poco la extensión territorial porque además te comentaba de la vaguada costera. Sí, claro. Y eso ya sabemos que esos dos elementos nos dejan un viento más del norte, viento del este, y eso hace que todavía se incrementen un poquito más las temperaturas. Ya, o sea, vamos a tener altas temperaturas, una sensación térmica mayor, al menos en la región metropolitana, un alza en el interior de la región de Valparaíso y se mantienen las altas temperaturas, por ejemplo, en ciudades como Copiapó. Sí, exactamente, se mantienen esos sectores, incluso podrían aumentar un poquito los grados ahí, sobre todo de las máximas, porque vamos a tener ahora también esta vaguada costera que podría dejar un aporte más de calor. Perfecto. Viviana, te quisiera preguntar también en esta entrevista sobre contaminación. Sabemos que luego de las precipitaciones de la semana anterior, rápidamente los índices se vuelven más negativos y por supuesto tiene que ver con la condición geográfica, la disposición geográfica de una ciudad como Santiago, pero también con otros factores. Quisiera preguntarte, ¿cómo se relaciona la temperatura con los factores de contaminación? A ver, en el caso de la temperatura, yo diría que cuando tenemos una masa de aire frío que generalmente se asocian a las altas presiones, tenemos una condición mucho más estable. Esa condición estable hace que la dispersión de los contaminantes se reduzca. Y obviamente como estamos constantemente emitiendo contaminantes, estos tienden a aumentar, a acumularse en un lugar y de ahí van aumentando. Entonces, por ejemplo, la llegada de este ciclón tal vez va a ser favorable en ese sentido porque va a dejar inestabilidad en toda esta zona y va a mejorar el aire desde O'Higgins al sur. Probablemente como vamos a estar en un episodio de vaguada costera aquí en el centro norte, ahí sí tengamos tal vez una concentración mayor de episodios críticos durante este periodo que va a estar presente esta otra inestabilidad en el sur. Pero en general, cuando hay bajas temperaturas en esta época del año, tenemos una masa de aire frío, tenemos una alta fría y ahí tenemos esta condición de estabilidad que impide que se muevan tanto en la vertical los contaminantes como también escapen por la horizontal porque generalmente las altas presiones traen poco viento. Entonces el viento ayuda a dispersar los contaminantes en la horizontal y la alta presión hace que se nos cree una tapa aquí que nos impide que se dispersen en la vertical. Te agradezco la explicación, Viviana Urbina. Siempre es importante hablar de contaminación y no solo pensando en nuestra capital, sino también en otras grandes ciudades del sur, del extremo sur de Chile, que han presentado índices muy complicados durante las últimas décadas. Coyhaique es una que tiene números bastante complicados. Coyhaique, una con índices muy complicados. Te agradezco otra vez la entrevista y quedamos atentos al ciclón que se ha anunciado y que hemos estado conversando también gran parte de esta entrevista para la primera semana de junio desde O'Higgins y hasta el extremo sur, ¿verdad? Exactamente. Ya pues, Viviana Urbina, muchas gracias y buen regreso a Brasil. Gracias por ser parte de nuestra familia CNN Tiempo. Bueno, muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Sí, pues te vamos a esperar en el estudio y si no nos conectamos vía telemática. Gracias, Viviana. Que tengas un buen día. Chao, chao. Chao.